de que les envía el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. ¿Cuántos saben, no, que nosotros, como dice en 1 Corintios 3:16, habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? Y de que al ser el templo y la morada del Espíritu Santo sentimos como muchas veces el Espíritu clama por lo que anhela, que es estar en la presencia del Señor, ¿no? Y el Señor me trae esta palabra a decir, ¿realmente ustedes saben que yo vivo con ustedes? ¿Realmente ustedes saben que yo anhelo que se encuentren en mi presencia, que puedan estar orando más, que puedan realmente buscar las respuestas a cada uno de sus problemas? Porque dice, los que no creen en Dios y solo se preocupan por las cosas de este mundo, no pueden recibir el Espíritu. ¿Cuántos saben que las cosas de este mundo son terrenales? Que cuando nos vayamos, nos vamos a ir como Dios nos trajo al mundo, pero la diferencia es que va a ser con la vida eterna del Señor, ¿no? Por lo que tanto nosotros luchamos, pero saber de que nosotros vamos a rendir cuenta por cada una de las cosas que hicimos con nuestro templo. Porque de esa manera el Señor se glorifica, de esa manera el Señor puede hacer que podamos ser esas herramientas útiles en sus manos, ¿no? Perfectas, ¿no? Como una vuelta estoy hablando con mis pastores, de que yo le preguntaba al Señor, ¿no? Cómo el Señor nos utiliza, y sé que era la misericordia y el amor del Señor, ¿no? Pero también de dejarse utilizar por el Señor. Porque el Señor lo que quiere para toda su gloria es que podamos ir a predicar y buscar esas almas que están allá afuera, ¿no? De que no conocen a Dios, pero para eso tenemos que dejarnos utilizar por Dios, de ser esas herramientas que el Señor quiere y cuidarlo sobre todo. Sabemos que la palabra es alimento y como dice en Mateo 4, habla de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que cómo alimentar nuestro cuerpo, nuestro templo, es con la palabra. Verdaderamente, hace un tiempo, ayer, me tocó estar buscando las palabras que el Señor me traía a mi vida, porque yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podía cuidar mi corazón? ¿Cómo una manera de sanar y cuidar el corazón? Porque me trajo en Proverbios, que decía, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no lo guardamos, ¿cómo verdaderamente vamos a hacer dejar que el Espíritu Santo sea ese manantial de vida que nos quiere dar? El Señor me decía con guardar la palabra, tan solo leerla, atesorarla, ¿no?, en nuestros corazones, es una manera de cuidar nuestros corazones, porque verdaderamente la palabra nos dice la identidad que somos en el Señor. Nos dice que somos amados, que somos protegidos, que sobre toda cosa, a pesar de que muchas veces le fallamos al Señor, el Señor murió por nuestros pecados, para su gloria y para que podamos ser salvos, ¿no? Y que podamos ser como el Señor quiso, la vid verdadera, ¿no? El manantial que el Señor quiere ser para llevar fruto a donde el Señor verdaderamente quiere ser, ¿no? Pero también saber de que nuestro templo tiene que estar lleno de la presencia del Señor, porque en la palabra del Señor dice que los demonios están por lugares secos. ¿Y eso a qué se refiere? A que nosotros podemos ser básicamente títeres de Satanás si nosotros no nos estamos encontrando en la presencia de Dios. Porque si nosotros no buscamos del Espíritu Santo, no lo conocemos verdaderamente, ¿cómo pretendemos ser utilizados por Dios? ¿Cómo pretendemos después de una noche a la mañana ser utilizados por Satanás y que nos dé una palabra y más? Si nuestro deber como hijos del Señor es llenarnos de Él y llevar y predicar la palabra, porque eso nos llena, eso nos nutre. Por eso verdaderamente estamos cuidando el templo del Señor, de saber de que las palabras que uno mismo se dice en negativos, diciendo no voy a fracasar, no voy a llegar, es lo que vos le estás diciendo al Espíritu Santo, y que uno no puede ir en contra de lo que el Espíritu Santo ya escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor te trajo un propósito a tu vida. Y si el día de hoy no te fue revelado, es porque el Señor tiene sus tiempos. Y el Señor lo que primeramente quiere hacer es atrapar tu corazón. Pero sobre todo, nosotros conocemos a Dios. El Señor se da a revelar día a día, no solamente un día. Por eso el Señor nos manda a congregarnos,
a leer de su palabra, a buscarlo, ¿no? Porque dice que los que creen y los que solo se preocupan por las cosas que pasan en este mundo no pueden recibir al Espíritu Santo. Y el 18 dice, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Santo eres, Señor. Acá vemos, porque el Señor me tocaba una palabra muy fuerte. Porque yo me preguntaba al Señor, ¿por qué me estás hablando también de la resurrección y de la muerte? ¿Y qué tiene que ver con todo esto, no? Y el Señor me decía, porque para que puedan conocerme a mí, tienen que morir a su vieja vida, su vieja manera de vivir, la que era en el pecado, sus deseos carnales, de eso deben morir, porque sabemos que el Señor es el que verdaderamente nos da las palabras y lo que sale de Él nos va a mantener en vida. Si el Señor ya escogió que vos estuvieras en este lugar es por un propósito y no es porque simplemente te cruzaste por acá y decidiste entrar a la iglesia, sino que verdaderamente el Señor trajo palabra a tu vida y ya desde el principio, como en Génesis, el Señor dijo que desde las cosas empiecen a comenzar y desde su palabra, de su boca, seguimos en vida todos y es el propósito del Señor, ¿no? Santo eres. Dice, el 21 dice, cuando yo regrese a donde ustedes están, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro, Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, los amará y vendremos a vivir con Él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Y acá vemos que cómo el Señor, ¿no?, antes de irse dijo que iba a haber una promesa, la promesa del Espíritu Santo que hoy en día se manifiesta día a día, ¿no? De que saber de que verdaderamente el Espíritu Santo es una persona que siente, y la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no lo hagamos entristecer si nosotros nos alejamos de Él, porque el Espíritu Santo siente, y el Espíritu Santo muchas veces al ver en sus corazones tanta tristeza, tanta angustia, clama al Señor. Y cuando una vez que clama y nosotros no accedemos a ese clamor, porque bien dice, clama a mí, yo te responderé, y el clamor que el Señor quiere, no dice tan solo, habla a mí y yo te responderé, no, sino que quiere el Señor que clamemos con totalmente del Espíritu, para que podamos ser lo que el Señor quiere, ¿no? Y nos va a responder el Señor. Dice el 25, les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará a todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. Y acá es donde voy a contar un poco de mi testimonio. Yo hace 7 meses atrás, cuando empecé a venir a la iglesia Puertas del Cielo, ¿no?, donde hoy mismo me estoy congregando, estaba por un proceso en el cual yo no me quería soltar, ¿no?, del dolor, de la tristeza, y uno muchas veces quiere vivir ahí porque parece ser más fácil querer estar ahí para no sufrir el dolor, pero al fin y al cabo en estos tiempos me di cuenta que si uno deja el dolor salpica lo que uno tiene, y el dolor no es algo lindo, el dolor es algo feo, ¿no?, que uno puede salpicar por un mal humor, una mala angustia, y eso va contagiando a todo tu alrededor, y poco a poco te das cuenta que vos en tu alrededor lastimaste a media gente que estaba a tu alrededor, ¿no? Y después, ¿qué duele verdaderamente más? El saber que tenías ese proceso que pasar y que el Señor iba a estar ahí, o que no te diste cuenta, huiste del proceso y lastimaste a los que tenías a tu alrededor. A mí me marcó muchísimo ayer cuando el Señor me empezó a hablar de eso, ¿no? Y de ver de cómo en ese proceso Dios trajo palabra a mi vida, ¿no?, a través de una persona, ¿no?, que me decía que cuando yo dejara el dolor, se lo entregara al Señor, Él me iba a dar una paz. Esa paz no es la que el mundo te da. Esa paz
de tranquilidad a pesar de que es todo nublado, una tormenta. Imagínense cuando el Señor estaba con los discípulos, ¿no?, en el mar, y todos los discípulos estaban angustiados, pero Jesús estaba durmiendo. Y tan solo Él se levantó y ordenó a los mares que se calmaran, ¿no? Y se calmó, pero el Señor, miren cómo estaba durmiendo a pesar de una tormenta. Porque para mí lo que era una tormenta, para el Señor tan solo era un proceso que iba a pasar y que tan solo con la orden de decir, bueno, ya está, hasta acá fue tu proceso, iba a calmarse las aguas, ¿no? Y Él dice, les doy la paz, mi propia paz. No es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo pronto que va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora, para que cuando esto suceda, confíen en mí. Yo no puedo hablarles de otras cosas, porque se está acercando el diablo que manda a este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre, para que todo lo que sepa, que lo amo. Y para terminar, Jesús le dijo, levántense, salgamos de aquí. Gloria a Dios. Vemos como el Señor todavía sigue en una promesa de que Él nos va a venir a buscar como iglesia, ¿no? Y que hoy en día debemos verdaderamente conocer al Espíritu Santo, ¿no? Porque verdaderamente una vez que empezamos a conocer la persona del Espíritu Santo, nos acercamos más al Padre y empezamos a amarlo verdaderamente, porque el Espíritu Santo es el que día a día nos direcciona a lo que debemos hacer y lo que no, lo que lo entristece y lo que no, pero saber de que Él está con nosotros y que es importante que lo escuchemos interiormente, porque su voz es apacible, ¿no? Y que la respuesta que tanto esperamos buscar en otras personas es la que está en el Señor, pero tan solo se trata de escuchar y obedecer a lo que el Señor manda, pese a lo que muchas veces duele. El Señor tiene una promesa con cada uno de ustedes, aún con mi vida, ¿no? Y es uno de querer dejar cumplir esa promesa, de decir, bueno, soy ese barro útil en tus manos, Señor, y dejo que vos direcciones mi vida, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Es lo que el Señor quiere, ¿no? Glorificarse, manifestarse, y es lo que me hablaba el Señor. De decir, si hoy estás en la posición de que no estuviste cuidando el templo del Señor, pero si no lo sabías, bueno, ahora lo sabés, de que todo lo que vos digas en contra de tu vida está yendo en contra de lo que el Señor mandó, de que para vos te crees que sos una persona inútil, pero para el Señor sabe que en sus manos sos herramienta útil, que el Señor tan solo lo que quiere hacer es sanarnos para poder sanar a otros, para poder glorificar su nombre, pero tan solo hay que dejarse llevar por lo que el Señor quiere y no tener miedo. A mí muchas veces me tocó tener ese miedo, ¿no? Pero como les dije antes, yo en ese proceso que estaba lo tuve que pasar y después experimenté una paz una tranquilidad tan hermosa que no me alborotaba por nada y estaba muy tranquila, y el Señor me dijo que yo cuando pase ese proceso, Él me iba a dar esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Y es lo que el Señor me lo dio. Al fin y al cabo, después de un tiempo, ¿no? Pude experimentar eso, y es lo que les digo, que el Señor trabajó con mi vida y es lo que va a trabajar con ustedes. Pero pese a las cosas que pasen, ¿no? De entender de que Él va a cumplirlo con lo que dijo, con lo que va a hacer. Y si hoy en día no sabes el propósito de por qué estás acá, tan solo con querer escucharlo también en una iglesia, ¿no? O aún en tu habitación. Como estaba hablando ayer, ¿no?, con mi amiga, le decía que muchas veces el Señor a mí me dio respuestas en mi propia pieza, donde yo estaba en mi intimidad con Él, preguntándole, pero le dije, pero tan solo lo que yo tenía que hacer era escucharlo al Señor. Era escuchar lo que verdaderamente me iba a decir, a pesar de que me gustara o no, era la voluntad de Él, ¿no? Y era lo que, al fin y al cabo, si uno huye de lo que el Señor ya declaró, está yendo en contra del Señor y estás batallando contra Él, y es una batalla imposible con la que vas a hacer. Y eso es lo que me tocó, ¿no? Y me sigue tocando experimentar en estos tiempos, pero de saber de que por algo el Señor escogió a guerreros, a guerreras, que hoy en día están acá presentes, que muchas veces no entienden lo que pasa, ¿no?, en sus vidas, le preguntan al Señor, nos quejamos delante del Señor, pero al fin y al cabo sabemos que vamos a estar en Él y hay que permanecer en Él para llevar lo que realmente el Señor quiere, ¿no?
Y esta era la palabra que el Señor me daba. Así que bueno, espero que sea de bendición para sus vidas.